El día de hoy nos toca en la clase tercera de este curso de legislación laboral y planillas. El día de hoy vamos a usar o vamos a tocar el tema de beneficios sociales. ¿De acuerdo? Y como siempre, me gusta empezar preguntándoles a ustedes cuáles son los conceptos previos que tenemos de lo que es beneficios sociales, qué es lo que nosotros conocemos, sabemos, qué, ¿qué conceptos tenemos? A ver, si me ayuda para que pueda dejar de compartir y compartir mi pantalla. Mientras tanto, ustedes pueden irme comentando en el chat qué es lo que ustedes saben de beneficios sociales, qué es lo que ustedes han escuchado, si es que a los que trabajan en planillas o en recursos humanos, qué es lo que conocen de beneficios sociales exactamente. Coméntenme, escríbanme. Muy bien. Así él me dice CTS, gratificaciones, vacaciones, muy bien. Hay una discusión respecto a lo que es, de hecho, beneficios sociales, porque legalmente o en la legislación laboral no se menciona el concepto de beneficio social, pero ya en las sentencias que emite el Tribunal Constitucional o que emite el, o ya las sentencias o las resoluciones que emiten las autoridades, por ejemplo, la SUNAFIL, ya ponen dan el concepto eh, de beneficio social. Entonces, ahí está la discusión de qué es exactamente un beneficio social para la legislación o para nosotros, ¿no? Para las personas o los trabajadores. ¿Qué significa beneficio social? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender por beneficio social? Ahí me ayudas, los ítems para que puedan dejar de compartir la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Listo, ahora sí. Como les comentaba, hay toda una discusión, es una reflexión, mejor dicho, una reflexión sobre a qué llamamos beneficios sociales, ¿no? Y si todos los beneficios sociales son efectivamente considerados remuneración o hay beneficios sociales no remunerativos, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, ¿no? En tema de movilidad o de alimentación, si a mí tengo la suerte de que mi empresa, dentro de la oficina o de la planta, me dan alimentación, ¿no? Me dan mi almuerzo, ¿no? Pasan por mi bandejita, voy al comedor y me dan, pues, mi comida, mi alimentación, ¿no? Entonces, la alimentación está eh, dentro de mis condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, siendo una condición de trabajo en realidad, ¿a qué le llamamos condición de trabajo, no? ¿Es una condición de trabajo o es un beneficio social? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Específico, y ahora les voy a comentar un caso que este, tuve. En este caso, la alimentación, cuando tú estás en la planta, en el centro de producción y te dan tu alimentación, tu comida, ¿no? Tu almuerzo. ¿Este almuerzo es un beneficio social o es una condición laboral? ¿Cómo le llamamos a este almuerzo? ¿Qué es el almuerzo, no? El almuerzo o la comida que te dan en el trabajo. Un beneficio adicional, nos dice Roy. A ver, ustedes, por favor, coméntenme. O sea, quiero saber cuál es el concepto previo que tenemos de beneficio social. Este almuerzo, ¿no? Esta comida, esta alimentación, ¿es un beneficio social o es una condición de trabajo? ¿Cómo le llamamos a este almuerzo, a esta alimentación, a este refrigerio que nos dan, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, lo que les dan es un refrigerio a los trabajadores, ¿no? Les dan a media mañana o a la tarde, les dan una bolsita, ¿no? Un refrigerio, ¿no? Con un Gatorade, un chocolate, galletas, ¿no? ¿No es cierto? Este refrigerio que se le da a los trabajadores, ¿es un beneficio social, por ejemplo? ¿Ustedes qué piensan, qué comentan? Escriban, porque de esta forma sabemos cuáles son sus conocimientos previos y sobre todo van a ayudarme a mí a generar este concepto de beneficio social. ¿A qué le llamamos beneficio social? ¿No? Y obviamente eso es una forma de ir trabajando el concepto juntos, ¿no? Es la mejor forma de aprender. Si yo soy, por ejemplo, una empresa pesquera, ¿ya? Si una empresa pesquera,
Y parte de mi remuneración, o mejor dicho, al fin de mes, me dan una determinada cantidad de pescados, ¿no? De especie, ¿no? De especie de pescados, me dan una determinada cantidad, o de atunes, por ejemplo, ¿no? Una empresa pesquera hace atunes, me da una caja de latas de atunes, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en Kimpac, si no me equivoco, en una empresa de sal, eh, a- por convenio sindical le dan al trabajador un saco de no sé cuántos kilos de sal mensual o cada cierto tiempo, cada 2 meses o 3 meses, no recuerdo bien, le dan un saco de sal al trabajador, ¿no? Como parte de sus convenios, en fin. En el caso de la empresa pesquera, les dan sus latas de atunes porque la empresa quiere hacerlo, ¿de acuerdo? En el otro caso es por un convenio sindical. En ambos casos configura un beneficio social o es remunerativo, porque estamos hablando de especies, ¿no? ¿Es remunerativo o no corresponde a un beneficio social, no es remuneración? A ustedes que me comentan. Iradia, un refrigerio sería una condición de la empresa. En ese ejemplo, si sería a un beneficio que la empresa está establecida en especie, pasa también en las azucareras. Pues en las azucareras, por ejemplo, el tema de mensualmente o bimensualmente, no lo sé, la empresa le da un saco de azúcar a los trabajadores. También hay otro ejemplo que estoy recordando ahorita, en el tema de las canastas familiares, perdón, de las canastas de Navidad, ¿no es cierto? Todos los años le dan una canasta de Navidad a los trabajadores. ¿Este es un beneficio social o es una remuneración? ¿O es ¿cómo lo llamamos esto, no? Es obligatorio para empezar, o sea, la empresa está obligada a darle una canasta de alimentos o ya sea anual, por ejemplo, anual al trabajador, está obligada a hacerlo. Eh, no, no está obligado, a ver, es un beneficio, pero no remunerativo, nos dice Carlos Soplín. No está obligado, nos comentan. Pero ustedes, ¿qué me comentan? No, no está obligado, me dicen. Y si le dijera que sí está obligado, ¿qué me dicen? Sí es remunerativo, pero no está obligado, me dice Laura. Es un beneficio remunerado porque la canasta se contabiliza en las boletas. Hmm, muy bien. Entonces, eh, y si le dijera que es obligatorio, ha habido varios casos, varias sentencias en donde el tribunal laboral ha obligado a la empresa a darles una canasta de Navidad, ¿no? Por ejemplo, a los trabajadores. ¿Por qué? Porque a partir de la tercera ocasión o del tercer año consecutivo de que se otorga un beneficio, este concepto ya se vuelve uso y costumbre. Y como uso y costumbre, la misma legislación indica que ya es como una ley, ¿no? El uso y costumbre es ley, es una frase típica de los sindicatos. El uso y costumbre es ley. Entonces se vuelve obligatorio. Si la empresa le ha dado canasta navideña en el año 2015, 16, 17 y el 18 pues pasa una mala situación o se pelea con el sindicato, en fin, pasan cosas y ya no le quiero dar canasta navideña, pues piña, estás obligado a darle tu canasta navideña porque ya has generado esa costumbre, ¿no? Has generado esa costumbre. Y ya hay varias sentencias que así lo dictan, ¿no? Cuando se genera un uso de costumbre, la referencia son 3 años, ¿no? La diferencia son 3 años o 3 remuneraciones 3 meses consecutivos en el caso de sueldo o de dinero, ¿no es cierto? Un bono que se da porque la empresa es buena gente, un bono que da a la empresa, al trabajador, por 3 meses consecutivos, ese bono, ese dinero extra, ya se vuelve remunerativo y tiene que ingresarse como obligatorio en la boleta, ¿no es cierto? Entonces sí estás obligado a darle a darle ese beneficio extra, por así decirlo, ¿no? Pero es un beneficio social. Arnold Irán es un beneficio remunerado porque la canasta se contabiliza en las boletas. A ver, sí, algunos lo contabilizan en las boletas, pero lo que se hace es que en la boleta de ingresos pones el valor de la canasta, ¿no es cierto? Y en la boleta de egresos, ¿no? Le restas el valor de la canasta. O sea, como que si la canasta vale 120 soles, ¿no es cierto? 40, 30 dólares, pones la canasta de ingresos 30 dólares o 120 soles y en la canasta, en el egreso le descuentas esos 30 dólares. Entonces, como no ingresa. Pero ¿por qué las empresas hacen esto? En realidad no es por un tema legal, ¿ya? No es por un tema laboral. En realidad, efectivamente, Roy, esta práctica no es por un tema laboral, no es porque la Sunafila haya hecho o ha emitido una sentencia o algo por el estilo, ¿no? Sino es un tema contable, efectivamente, como dice Roy, es un tema contable, no es un tema laboral, no es un tema legal. ¿Ya? Y no es una remuneración en el sentido de que no es de libre disposición. O sea, yo a la canasta no la puedo intercambiar no puedo disponer de ella. O sea, no me genera riqueza a mí la canasta navideña.
Me aumenta mi bienestar personal, ¿no es cierto? Mi alimentación, en fin, pero no me genera riqueza, no me genera bienestar. Y no es de libre disposición. Y vamos a ver que las remuneraciones, efectivamente, una de las características es que genere bien, riqueza y que sea de libre disposición. En cambio de la canasta yo no puedo disponer, no es un bien que ya es un bien final. Entonces, en realidad no es remunerativo, pero sí se ponen las boletas precisamente por un tema contable, porque algunas empresas ponían, por ejemplo, no en las boletas, pero sí dentro de sus gastos, costo de canasta navideña como gasto administrativo, o perdón, como gasto de mano de obra, y le ponía un monto fuerte, ¿no? De 1 millón de soles en su balance. Y esto la SUNAT lo tomaba como si fuera una evasión de impuestos. Y decía, bueno, si vas a demostrarme que efectivamente has gastado 1 millón de soles en canastas navideñas, en todas las boletas vas a fraccionarme ese costo que has en el que has incurrido para hacer. Eso ya está, es una sentencia que, bueno, son varias sentencias que se han generado, pero es un tema contable, ya no es un tema laboral. Efectivamente, Laura, no es remunerativo y la obligatoriedad va a depender del uso y costumbre. El primer año no va a ser obligatorio, el segundo año no va a ser obligatorio, pero si tú ya lo das por 3 años consecutivos, créeme que cualquier fiscalizador lo va a tomar por obligatorio. No es variable, no es inania, y ya que hay empresas que lo entregan en especies, en efectivo, o ya como tarjeta de alimentos, esto puede variar según la empresa, no afectaría el concepto. Claro, el tema de la tarjeta de alimentos también, ¿no? Porque si bien es cierto, no es de libre disposición, es decir, yo, si a mí me dan mi tarjeta de alimentos, yo no puedo comprarme eh, no sé, cualquier cosa, un mouse, por ejemplo. Yo no puedo comprarme un mouse con esa tarjeta de alimentos, o sea, no es de libre disposición, pero finalmente estamos hablando de efectivo, de dinero, ¿no? Yo voy a un restaurante y puedo pasar mi tarjeta y sirve como dinero. Pero no es de libre disposición, pero sí puede tener un concepto remunerativo dependiendo de cómo lo manejemos, ¿de acuerdo? Obviamente también se puede variar según la empresa, no afecta el concepto, ¿no? Va a depender de cómo. Si es de libre disposición, sí puede ser remunerativo. Si no es de libre disposición, por ejemplo, es una tarjeta que solamente puedo utilizarlo en la cafetería de mi empresa, entonces ahí ya no sería remunerativo. Pero si es una tarjeta que puedo utilizarlo en cualquier establecimiento que yo quiera, así tenga la restricción de alimentos, sí es remunerativo. ¿De acuerdo? Depende, efectivamente, como tú lo dices. Va a variar según la empresa y cómo sean los cómo se maneje el tema. Bien, entonces, se dan cuenta que no es tan sencillo saber identificar qué es remuneración, qué no, qué es un beneficio social y qué no. Por ejemplo, el transporte, ¿no? Transporte, si yo gasto, porque es un gasto, ¿no? Si yo gasto 20.000 soles al mes para transportar a mis empleados, ¿no? Desde sus casas a sus oficinas o hacia la planta de producción, de puntos de encuentro, es un gasto remunerativo, o sea, y yo decido dividir, así como la canasta navideña, ¿no? Decido dividir ese gasto en sus boletas y pongo en su boleta transporte, ¿no? Ingreso y egreso para que no se afecte. ¿Es un gasto remunerativo, es un beneficio social o no? Bien, entonces vamos a evaluar precisamente, para eso es esta clase, para saber identificar lo que son beneficios sociales, para identificar lo que son remuneraciones y este conocimiento nos va a servir para la clase siguiente, la siguiente cuarta y quinta categoría, la siguiente, la subsiguiente, que vamos a hacer efectivamente lo que son planillas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a iniciar, si es que me lo permiten, con, con el tema 3 de legislación laboral y beneficios sociales, en nuestra primera parte lo que es la legislación laboral, precisamente, de lo que son beneficios sociales, y la parte 2, lo que son beneficios sociales en el Perú. Bien, este es nuestro modelo de gestión de recursos humanos, ¿no? Hemos visto que estamos dentro de lo que es gestión laboral, ¿de acuerdo? En planillas vamos a ver un poco de lo que es compensación, pero en el momento del día de hoy estamos viendo gestión laboral, ¿de acuerdo? Si quieren ver temas de talento, de desempeño, hay una clase que es anterior a esta, que es asistente de recursos humanos, que vemos precisamente reclutamiento, selección, desarrollo, planes de carrera, evaluación de desempeño, en fin, todos estos temas de gestión de recursos humanos. El día de hoy vamos a ver gestión laboral. Estamos en gestión laboral, este es el modelo, de hecho, de gestión laboral, voy a poner otro color para que no se confunda. Este es el modelo de gestión laboral, vemos que la gente igual, nuestros colaboradores, llegan con motivaciones, competencias a la organización y nosotros queremos lograr una armonía laboral, ¿no es cierto? Para esto tenemos expertas herramientas y dentro de ellas está el conocimiento efectivamente de la normativa laboral. Y esto que es hostigamiento, ley de no discriminación remunerativa, que lo vamos a ver de hecho hoy día. Hoy día vamos a ver ley de no discriminación remunerativa porque como vamos a ver beneficios sociales, voy a aprovechar en este tema que es muy importante en los últimos años
No vamos a ver hostigamiento sexual laboral, evidentemente eso no está dentro de la currícula, pero sí vamos a ver esto, ley de no discriminación remunerativa, y vamos a ver régimen laboral peruano, ¿no? Individual y colectivo. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, todos. Efectivamente, específicamente el tema de beneficios laborales, ¿no? Que está dentro de este punto. Muy bien, entonces vamos a la primera parte. De frente nos vamos con nuestro tema, legislación laboral. Vamos a recordar un poquito porque esto ya lo vimos, ¿ya? ¿Recuerdan que vimos la población laboral en el Perú? Que de los 34 millones, la PEA ocupada, ¿no es cierto? La población económicamente activa ocupada es de 17.8 millones y los que tienen un empleo adecuado es de 9.3 millones. Es decir, que toda nuestra normativa laboral, todo lo que estamos estudiando ahora, solamente es aplicable, digamos, a los 9.3 millones, ¿de acuerdo? Pero también aquí queremos ver un tema de las MIPES, ¿no? Vamos a darle mucho enfoque en el tema de las MIPES, porque sí sé que muchos de los que estamos presentes trabajamos en micro y pequeña empresa. Entonces, vamos a darle un enfoque a las MIPES, que actualmente son 13.3 millones de trabajadores aproximadamente que trabajan, que están dentro del régimen laboral de micro y pequeña empresa, ¿de acuerdo? Esto es, pero finalmente seguimos dentro de los 17 millones, ¿de acuerdo? De la población ocupada. Em, esto ya lo habíamos visto, esto es simplemente para recordar, ¿de acuerdo? Y esto es la ley, em, las dos leyes que nosotros estamos viendo el tema de lo que es micro y pequeña empresa, ¿de acuerdo? No sé si ya lo habíamos visto. La ley IPDE, aprobada por el Decreto Supremo 013-2013 de Produce, y la ley MIPE, ¿de acuerdo? Texto único ordenado de la Ley de Producción de Competitividad, Formalización de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y Acceso al Empleo Decente. A ver, dame un segundito. Bien. Muy bien, entonces esto ya lo estábamos viendo un poco, ya, ahora sí. Esto lo estábamos viendo un poco, lo que es la ley MIPE y la ley IPDE. Ahora, esta ley MIPE IPDE, lo que especifica o lo que indica es que van a tener algunos trabajadores de algunas empresas, micro y pequeña empresa, ciertos beneficios laborales para la empresa. Es decir, van a reducirle los beneficios laborales a las personas que, eh, con el objetivo, con el punto de que podamos nosotros, esto, que nosotros podamos nosotros o puedan las empresas poder aumentar la formalización, aumentar el empleo adecuado, aunque con menores beneficios, adecuado, dentro de lo que es la remuneración o dentro de lo que es la adecuación, ¿entiendes? La formalización de la empresa. Entonces, ¿cómo vemos esto? Efectivamente, la norma de la micro y pequeña empresa lo que busca es establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Establece políticas de alcance general, creación de instrumentos de apoyo y promoción, incentiva la inversión privada, acceso a mercados y políticas de emprendimiento, que permita mejorar la organización empresarial y crecimiento sostenido. ¿Qué saben ustedes de la ley MIPE? ¿No? ¿Qué saben ustedes de la ley MIPE? Ya antes de entrar a temas propiamente de lo que es la ley o de los beneficios laborales. ¿Qué sabemos nosotros de la ley MIPE? ¿Alguno trabaja en micro y pequeña empresa que se acoja a la ley MIPE? A ver, Diego, ¿no dice micro y pequeña empresa? Sí, efectivamente es micro y pequeña empresa. ¿Alguno conoce o maneja o está dentro de una empresa en que se encuentra en la ley MIPE? 350 UITs, efectivamente, ¿no? Lo que dice acá, para micro y pequeña para 1700 UITs. Muy bien. Efectivamente, lo que hace la ley micro y pequeña empresa o la ley MIPE es como dice acá, ¿no? Buscar establecer el marco legal para promover la formalización. Pero ¿ustedes creen que es un poco justo, es justo o es necesario? ¿O qué opinan ustedes respecto a reducir los beneficios sociales, ¿no? A reducir los beneficios laborales a los trabajadores en función al tamaño de la empresa en la que trabajan? Es decir, las personas porque trabajan en una microempresa, en una pequeña empresa o trabajan en una empresa mediana, tienen menos necesidades que las otras personas que trabajan en empresas regulares o de régimen general.
¿no? O comen menos, sus hijos comen menos, ¿no? ¿Usted qué opinan respecto a la ley MIPE, ¿no es cierto? ¿Qué opinan respecto a la ley MIPE y de los beneficios que le da al empresariado peruano? Pone 15 días de vacaciones, efectivamente, lo que nos dice Caroline. Eh, claro, la ley MIPE lo que hace, como dice Caroline, es reducir los beneficios laborales, sociales de los trabajadores en función, pero ¿en función a qué? ¿No? El objetivo es promocionar la formalización, promocionar el empleo adecuado, incentivar el empleo adecuado, porque de lo contrario, el régimen laboral peruano es ciertamente no digamos costoso, pero sí es intrincado, es decir, tiene muchos beneficios laborales y así yo ponga un sueldo mínimo, va a haber así yo pongo un sueldo mínimo, va a haber mucho costo laboral, ¿de acuerdo? Y ya cuando vas aumentando los sueldos, de repente el impacto de los beneficios sociales puede ser un poco menor porque tú ya puedes distribuir los beneficios sociales de acuerdo con la remuneración. Pero mientras tanto, sí es un impacto fuerte que se le da al trabajador. Y es un beneficio que se dice, como lo bien lo indica Laura, que está beneficiando al empleado, o sea, bueno, al emprendedor, el empleador, a la persona que da el empleo, en contra o en detrimento de los beneficios laborales que pueda recibir el trabajador. Pero lo que se busca en este caso, como bien lo dice acá, la normativa lo que busca es promocionar la formalización, el empleo adecuado, digamos que es un paso previo a un futuro o a un estándar que nosotros queremos conseguir. Pero lamentablemente sí, es un paso previo necesario que puede afectar unos beneficios laborales del empleo. No es que los afecte, sino es que los reduce. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le llamamos MIPE, ¿no? Aquí le llamamos microempresa. Micro y pequeña empresa, las empresas micro que tienen unas ventas anuales menores a 150 UITs, recordemos que la UIT es de 5.150, y pequeña a una empresa eh, desde 150 UITs hasta 1700 UITs. Es decir, una micro, estamos hablando de 770.000 soles de venta. O sea, no es tampoco no es tampoco tan pequeñita, ¿no? Un micro, estamos hablando de 770.000 soles. No es tampoco tan micro como podríamos decir, ¿no? Es un margen bien amplio. Una empresa que vende 770.000 soles, ya estamos hablando de un porcentaje muy, muy pequeño de las empresas en el Perú. Pero bueno, así está normado. Antiguamente, si es que todavía tienen este concepto, también se determinaba por el número de trabajadores, hasta 10 trabajadores, hasta 15 trabajadores. Actualmente ya no es así, estamos hablando solamente de ventas anuales, ¿de acuerdo? Ventas anuales hasta 150 UITs es microempresa y a partir de 150 hasta 1700 UITs, o sea, estamos hablando de 8.700.000 soles, ¿no? 8.700.000 soles es pequeña, ¿de acuerdo? Pequeña empresa. ¿De acuerdo? Pero yo simplemente por mis ventas ya no es que sea MIPE ya, ¿no es cierto? Hay otro requisito adicional importante y necesario para yo acogerme al régimen laboral de la MIPE, para acogerme a los beneficios laborales, a los beneficios empresariales también, porque hay también préstamos de inversión en ciencia y tecnología, préstamos a bajo interés que da el Estado. Entonces, hay otros beneficios, no solamente son los beneficios laborales. Entonces, pero yo para acogerme a todos estos beneficios, a todo este tema de las MIPES, o de la ley MIPE, tengo que estar registrado y tiene que aprobarme eh, el Estado lo que es la REMIPE. ¿Qué es la REMIPE? Es el registro de la micro y pequeña empresa. ¿Y quién hace este registro o quién guarda este registro, quién gestiona este registro? El Ministerio de la Producción, ¿de acuerdo? No es el Ministerio del Trabajo, no es el Ministerio o no es la SUNAT, no es nadie, es el Ministerio de la Producción al quien yo tengo que solicitar registrar mi empresa como una micro o como una pequeña empresa. Y una vez que el Ministerio de la Empresa, de la Producción, me da el ok, me da el check, me dice, ya, está bien, ahora eres MIPE, recién yo puedo, yo recién puedo suscribirme a lo que es el régimen especial de la micro y pequeña empresa. No antes, ¿de acuerdo? No antes. Si es que yo soy MIPE, vendo menos de 150 UITs al año y estoy empezando a pagar a mis trabajadores dentro del régimen laboral MIPE, o sea, estoy asumiendo que yo solamente por ser MIPE ya puedo hacer esto, ya puedo pagarle menos beneficios laborales,
ahí estás en un error y lo más probable es que hagas una FIL, si es que te denuncien, te vayan a dar una multa. De hecho, es muy grave el no pagar los beneficios laborales de tus trabajadores, ¿de acuerdo? Para acogerte, ojo, y quiero que esto quede claro y que estemos todos alineados. Para acogerte a la ley o al régimen laboral de la MIPE, tienes que estar en el registro de empresas del Ministerio de Reproducción, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento, tus trabajadores que contrates desde ese momento en adelante, recién puedes tenerlos en régimen especial de la MIPE. No antes. Si tú tienes trabajadores, por ejemplo, tú tienes 10 trabajadores, ¿no? Hasta el 30 de julio. Y el 31 de julio te registraste como micro y pequeña empresa, a estos 10 trabajadores que tú tienes previos, anteriores, no puedes ingresarlos al nuevo régimen laboral especial. ¿De acuerdo? No puedes disminuirle sus beneficios laborales ya ganados. A partir de ese momento, recién puedes ingresar a los trabajadores en tu nueva planilla MIP. ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Algunos, esto es un tema de nomenclatura, le dicen REMIPE al régimen especial de la micro y pequeña empresa, pero es porque la nomenclatura coincide, ¿no? REMIPE, régimen de micro y pequeña empresa. Pero bueno, el tema en papel, en la legislación, el REMIPE es el registro, ¿de acuerdo? El REMIPE es el registro. Pero algunos también lo toman como régimen. Bien, entonces estos son los regímenes especiales, ya lo habíamos visto antes, pero lo vamos a ver ahora. Estamos hablando del régimen especial de la MIPE, ¿de acuerdo? Por la actividad y tamaño de la empresa. ¿De acuerdo? Este es micro y pequeña empresa, en este caso por tamaño de la empresa, tiene un régimen especial, que es precisamente lo que el día de hoy nos interesa. Sí, ¿bien? Esto ya lo habíamos visto antes. Ya lo habíamos visto antes, ya habíamos visto cuál es la diferencia entre cada una, actividad y tamaño de la empresa, naturaleza del trabajo y condiciones especiales de trabajo. Pero como está bien resaltadito acá, vamos a ver lo que es la MIP, ¿de acuerdo? Vamos a enfocarnos en el régimen especial de la micro y pequeña empresa. Base normativa, también ya habíamos visto algo de esto. Eh, ¿Qué quiere decir la base normativa? ¿Cuál es la base normativa para que nosotros podamos establecernos o dar ciertos beneficios laborales a los trabajadores? Primero, la ley 28015, en donde se crea la ley de promoción y formalización de la microempresa. Aquí todavía no hablamos de beneficios laborales reducidos, ¿no es cierto? La ley 28015. Luego de esto vamos al texto único ordenado, la ley de competitividad, formalización y desarrollo de la microempresa en el año 2008, ¿ya? Y normas modificatorias. Luego de eso, en 2009 modifica el reglamento de la ley MIPE. En el 2013 hay otra ley que modifica las diversas leyes de facilita la inversión, impulsa el desarrollo productivo y crecimiento empresarial. Como les comenté, el régimen laboral privado, perdón, el régimen laboral en el Perú, las leyes en el Perú en general son muy dispersas, están muy dispersas, en cada gobierno que viene o cada grupo de legisladores que viene lanza una ley, lanza algo y modifica lo anterior. Y encima no especifica lo que modifica, sino simplemente lanza lo que quieren lanzar y ponen se deroga toda ley anterior o toda norma anterior que contradiga esta ley, esta nueva ley. Entonces, y trabajo para nosotros, ver qué contradicirán, qué contradice, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra realidad. Y actualmente tenemos el decreto por el cual sí nosotros o estamos viendo o dónde nos guiamos, ¿de acuerdo? Que es en el 2013 el decreto supremo de Produce, que es el texto único ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo de la Productividad y Crecimiento Empresarial, cuyo objetivo fue establecer el marco legal, ojo, marco legal para la promoción de la competitividad. O sea, el marco legal no para reducir los beneficios laborales, no, eso no es el objetivo. Es para promover la competitividad, formalización y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿De acuerdo? Si una empresa se inscribe en el beneficio de la ley MIPE solamente para reducir los beneficios laborales de sus trabajadores, no puede hacerlo, ¿de acuerdo? La misma ley te dice que es para promover más formalización, para desarrollar microempresas. Es por eso que tú no puedes aplicar tu nueva ley MIPE, tu nuevo régimen a trabajadores antiguos. La idea no es reducir beneficios laborales, la idea es promover empleo. ¿Ya? Ese es el objetivo. Roy nos dice, ¿una MIPE puede pagar los beneficios laborales como una empresa normal? Por supuesto, ¿de acuerdo? Si yo soy MIPE, y eso lo vamos a ver en beneficios laborales ahorita lo vamos a ver, y yo puedo estar en régimen general si yo quiero. Y yo puedo incluso estar en régimen MIPE, ¿de acuerdo? Puedo estar en el registro MIPE y puedo seguir pagando a mis trabajadores como régimen general. Pero ojo, cuidado con eso,
Porque una vez que yo empiezo a pagarles como régimen general, ya no puedo volver a la ley MIP. No hay un retorno, o sea, yo no puedo disminuirles sus beneficios laborales. Solamente con esa aclaración. Bien, entonces, esta es la ley, o este es el decreto, mejor dicho, que ordena de cierta forma lo que es el tema de la ley o el régimen especial de la MIP. El 0, el 013-2013 produce, del Ministerio de la Producción. Bien, entonces vamos de frente a lo que es a lo que son los beneficios sociales en el Perú. Para empezar, vamos a empezar con lo que es distinguiendo lo que es remuneración y lo que no es remuneración. Bueno, dice participación de utilidades dependiendo del tamaño de la empresa, porque hay los MIPES no tienen participación de utilidades, no están obligados a repartir utilidades, pero los de régimen general sí, sí están obligados a repartir utilidades independientemente del tamaño de la empresa. Puede ser una empresa que solamente tenga 500.000 soles de venta al año, pero está en régimen general, entonces ellos sí tienen la obligación de pagar utilidades. La MIPE puede exceder el promedio de trabajadores mensual, está en obligación por utilidades. Como les comento, el tema de la cantidad de trabajadores ya no es determinante para saber si es micro, pequeño o mediana empresa. Ahora lo que es determinante, lo que funciona o lo que la ley te exige es las ventas anuales, ¿no? El monto de venta anual. Ya el tema de la cantidad de trabajadores ya no se toma en cuenta. ¿De acuerdo? Y la obligatoriedad de pagar utilidades está en realidad, no es un tema laboral, es un tema más de en qué régimen estás. Si estás en régimen general, sí estás obligado a pagar utilidades, ¿de acuerdo? Si no estás en régimen general, si estás en régimen micro y pequeña empresa, no estás obligado a pagar utilidades. Pero eso lo vamos a ver en beneficios sociales. Muy bien, ¿qué es remuneración? Em, ¿Qué es remuneración? Es lo que estábamos comenzando, de hecho, al inicio, ¿no? ¿Qué es remuneración para los trabajadores? Es la retribución, como bien lo dicen, es la retribución que percibe el trabajador en virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador y es de libre disposición. Tengamos en cuenta esa frasecita, ¿no? De libre disposición. Quiere decir que yo como trabajador puedo disponer libremente de este dinero que me están entregando, ¿de acuerdo? Libre disposición. Y de acuerdo a el eh, expediente 020-2012 del Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Determina el contenido esencial de este concepto que es remuneración. Y ojo, remuneración no es un concepto laboral, netamente. Remuneración es un derecho fundamental que está en la Constitución, ¿ya? Tiene un carácter constitucional. No es simplemente un tema laboral, es un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Es contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración, el cual abarca los siguientes elementos que vamos a ver ahora. Acceso, ¿qué quiere decir? En esta diapositiva lo que queremos hacer es dar características de la remuneración para poder distinguir qué es remuneración y qué no es remuneración. Entonces, yo para saber qué concepto es remunerativo, tiene que tener primero libre acceso, es decir, que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución. Ningún trabajador, salvo que haya esclavitud, que obviamente es ilegal, salvo que sea un trabajo voluntario, que como les comenté la vez pasada, no estamos en el tema de voluntariado, estamos dentro del régimen subordinado, ¿no? Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución, nadie está obligado a trabajar sin recibir nada a cambio, ¿no? Sin recibir una retribución. Eso es lo primero, que es de libre acceso. Segundo, que no priva la no privación arbitraria, es decir, eso ya es una consecuencia de lo que es el acceso. Es decir, que ningún empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin una causa justificada. ¿De acuerdo? Si yo, un empleador, yo trabajador, digo, no tengo dinero, no, se me ha acabado el efectivo, ese no es una excusa para dejar de otorgar la remuneración. Por muy lógico, por muy justo, por así decirlo que sea, y si de verdad yo me quedé sin efectivo, eso no es una excusa, no es una causa justificada para poder yo privar de la remuneración a mis trabajadores. De hecho, la remuneración a los trabajadores es, como bien lo dice en la siguiente característica, prioritario. El pago de la remuneración es preferente frente a las demás obligaciones del empleador, de cara a su naturaleza alimentaria y su relación con el derecho a la vida y el principio a la igualdad y la dignidad. Ojo ahí, tenemos tres principios.
Primero, el derecho a la vida, o sea, la remuneración está íntimamente ligado al derecho a la vida, al principio de la igualdad y a la dignidad. No solamente es un concepto netamente monetario, numerario, está ligado a la igualdad y está igualdado y ligado al principio de la dignidad. Es por eso que el Estado le da especial protección a lo que es la remuneración. ¿De acuerdo? Y obviamente está ligado a lo que es la naturaleza alimentaria. Es decir, que el Estado asume, y es en parte cierto, que tu sueldo te sirve a ti para que tú te puedas alimentar y la alimentación es un derecho fundamental. Es por eso que la remuneración es un derecho fundamental en sí. ¿De acuerdo? Porque está ligado a su naturaleza alimentaria. Yo espero mi sueldo para poder alimentarme a mí y a mi familia. Y eso pues genera también como persona dignidad. ¿De acuerdo? Es prioritario por eso. Otra característica de la remuneración, tiene equidad, es decir, que no es susceptible de discriminación, por el motivo que fuera, no es susceptible a discriminación. Yo no puedo discriminar a dos personas que hacen el mismo trabajo con sueldos diferentes sin una causa justificada. Esto lo vamos a ver en la ley de igualdad salarial. Y suficiente. ¿Qué quiere decir? Que constituye el cuento mínimo que garantiza al trabajador y a su familia el bienestar. Es decir, que tiene que ser lo suficiente para que el trabajador pueda sostener a su familia. Aquí también hay otra discusión, por ejemplo, con el tema del sueldo mínimo. ¿El sueldo mínimo es suficiente para que un trabajador pueda vivir solo, o sea, sostenerse a sí mismo? ¿O también es suficiente, o hay que calcularlo en suficiencia para que pueda sostenerse así y a su familia? Hay una discusión también un poco eh, acalorada, pero actualmente se considera que la remuneración mínima vital es suficiente en cuanto a la propia subsistencia, no a la subsistencia de la familia, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. La remuneración mínima vital fundamentalmente es solamente para la propia subsistencia, no es para la subsistencia familiar. O sea, si yo tengo un hijo, dos, tres, esposa e hijos, cinco hijos bueno, en general, cinco dependientes, ¿no? Definitivamente el sueldo mínimo no es suficiente. Pues el cálculo del sueldo mínimo se calcula en base a la autosuficiencia. Entonces, hablamos de que la remuneración tiene estos elementos: acceso, eh, que no es obligatorio, es de no privación arbitraria, es decir, que no puedo yo como empleador retener la remuneración. Es de prioritario, es equidad, es equitativo en cuanto a la empresa, es decir, no está susceptible a discriminación y es suficiente en cuanto a la autosuficiencia, ¿ya? Entonces, para todo efecto legal, el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, como bien lo indica acá, en dinero o en especie, ojo, en dinero o en especie, cualesquiera sea la forma o denominación que se les dé, siempre que sea de libre disposición. ¿De acuerdo? De libre disposición. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna consulta? ¿Está claro? Calculando el tiempo. Bien, entonces, ¿qué es remuneración? Primero, el proyecto. ¿Qué es concepto? ¿Qué es remuneración? Primero, es una contraprestación de servicios, es decir, por los servicios que yo he prestado de forma directa o indirecta, de forma dependiente, ¿de acuerdo? Esa es la remuneración, es la contraprestación del servicio. Que yo recibo el dinero que yo recibo por un trabajo que yo he realizado. ¿Qué más? ¿Es dinero o especie? Ojo con esto, ¿eh? Dinero o especie, es decir, la sal, como les comentaba, el atún, las especies que tengo, efectivamente puede ser constituida como una remuneración. Y el día que el empleador quiera dejar de dar ese concepto, tiene que retribuírmelo en su cantidad o en su valor en dinero, o sea, asumirlo o incorporarlo dentro de lo que es mi remuneración. ¿De acuerdo? Ese es el dinero o especie. No importa modalidad, tipo de moneda. ¿De acuerdo? No importa la tipo de modalidad. Si a mí me pagan en dólares, en soles, en yenes, y no importa cómo me lo paguen, sobrecito, en depósito bancario, mientras sea dinero o especie, esto es remuneración. ¿Ya? Es remunerativo. De libre disponibilidad, el trabajador tiene libertad para uso, no rinde cuentas. Ojo, no rinde cuentas. Si el empleador me dice, mira, yo te voy a pagar este mes, pero solamente si lo gastas en tus hijos, ¿no? Eso no puede
pasar, ¿de acuerdo? Eso no está bien, no es, es de libre disponibilidad para el trabajador. Exceptuando lo que son condiciones de trabajo, las cuales sí deben justificarse. Es decir, si yo mando a mi trabajador a una comisión, ese trabajador pues va a gastar dinero en alimentos, en alimentación, en transporte, ¿no es cierto? Y esos gastos sí tienen que justificarse y evidentemente no son remunerativos, son condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Son condiciones de trabajo, no es remuneración. Bien, las condiciones de trabajo sí deben justificarse precisamente porque no son remunerativos, no es de libre disponibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué son condiciones de trabajo, por ejemplo? La del transporte, la alimentación cuando estás fuera de tu... aquí vamos a conversar un poquito. El ejemplo que les comentaba, ¿no? Si es que yo el transporte o la alimentación, si yo voy a mi centro de operaciones, a mí me dan mi almuerzo, mi plato de comida para mi almuerzo, ¿esto constituye una remuneración o no? Y yo les voy a decir, va a depender, ya, va a depender. Si es que el centro de trabajo razonablemente, porque aquí explicamos el principio de razonabilidad, aunque hay ciertas leyes sectoriales que sí han dado determinados criterios, por ejemplo, que el centro de trabajo y o sea, el centro de producción y su casa registrada en su DNI están a más de 3 horas, por ejemplo, de distancia, ya constituye una condición de trabajo, de lo contrario es una remuneración. Hay leyes sectoriales que son muy específicas, ¿ya? Aquí vamos a hablar de lo que es lo general, el régimen general, ¿ya? Entonces, si es que razonablemente, aplicando el principio de razonabilidad, yo estoy muy alejado de mi centro de producción, ¿de acuerdo? Si estoy muy alejado de mi centro de producción, yo vivo en ciudad y mi centro de producción está en, por ejemplo, al sur, ¿no? Donde están las plantas. Entonces, en este caso, cuando está muy alejado, razonablemente alejado, y yo, por ejemplo, no pueda libremente hacer mi lonchera, ¿no? Prepararme mi almuerzo, o dentro del centro de producción en los alrededores, no expendan alimentos, es decir, por ejemplo, salgo de la fábrica y es todo un desierto, ¿no es cierto? No hay nada, no hay un lugar donde yo pueda eh, no hay un lugar donde yo pueda comprar mis alimentos, ¿de acuerdo? En ese caso, yo, eh, en ese caso yo no puedo, eh, en este caso el tema de la alimentación no se considera remunerativo, sino es una condición de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa me tiene que dar la alimentación porque en el trabajo no hay condiciones para que yo pueda alimentarme por mi cuenta propia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, donde está muy alejado, donde no hay ningún expendio de alimentos en todo el centro de producción y saliendo de la fábrica no hay nada y el siguiente expendio de alimentos está pues de acá a 1 hora de camino y evidentemente yo no puedo ir 1 hora, almuerzo otra hora y regreso otra hora, hasta 3 horas, no puedo usar para almuerzo. En este caso, sí corresponde a una condición de trabajo, es decir, no es remunerativo. Sin embargo, por ejemplo, si yo voy a este, y obviamente es obligatorio, o sea, la empresa está obligada a expenderte el alimento. Sin embargo, si yo estoy, por ejemplo, en las oficinas de Jesús María, de Pueblo Libre, San Miguel, o sea, estoy en ciudad, yo voy y la empresa me expende los alimentos, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, esto no es un concepto remunerativo, sí, el hecho de que ya me hayan expendido los alimentos hace que la empresa esté obligada a expenderme los alimentos de manera indefinida, sobre todo si ya lo he estado haciendo por varios años, ¿de acuerdo? Pero no es una condición de trabajo, simplemente es un beneficio laboral, ¿de acuerdo? Es un beneficio laboral. Ya no es una condición de trabajo, sino que es un beneficio laboral. Tengamos en cuenta estos dos conceptos. Cuando la empresa está muy alejada, cuando está muy fuera, está fuera de la ciudad, razonablemente no puedo expender mis alimentos, y es más, el transporte también tenga que ir hasta allá, tengo que transportarme a mí como trabajador hasta el centro de operaciones, está muy alejado, eso es una condición de trabajo. Si está dentro si está dentro de la ciudad, no es una condición de trabajo, sí es un beneficio laboral, ya no constituye una condición de trabajo, ¿no? Entonces, eso tengamos en cuenta para lo que es libre disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, libre disponibilidad, el trabajador tiene libertad de uso, no rinde cuentas, excepto las condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Ventaja patrimonial. Hay beneficio, ahorro, incremento salarial, ventaja.
¿Qué quiere decir ventaja patrimonial? Es decir, que yo con el sueldo, con esto que me están dando, que es remuneración, yo puedo aumentar mi patrimonio, yo puedo aumentar mi beneficio, genero un ahorro, puedo incrementar mi salario, por ejemplo, ¿no? Si yo todos los meses recibo una remuneración de 1.200 y casualmente mes a mes tengo un bono de producción de 200 soles, ¿no es cierto? Ya mi sueldo no es 1.200, ¿no? Mi remuneración es ese bono de producción de 200 soles que me dan todos los meses, ya se vuelve remunerativo, porque es constante. Entonces, este incremento salarial ya es remunerativo, ¿de acuerdo? Y el día en que la empresa decida ya no dar este bono, yo puedo ir a la zona FIL y decir, oye, mira, por 5 años consecutivos, todos los meses, me han dado un bono de producción de 200 soles y ahora se les ha ocurrido, pues por su política salarial, ya no dar este bono. Pero la producción continúa igual. Entonces va a ir a la zona FIL y efectivamente, como ha sido dado todos los meses, este incremento, por así decirlo, ya constituye una remuneración. Es decir, tu sueldo no ha sido 1.200 año a año, sino que en la práctica ha sido 1.400. Entonces, ese aumento salarial tiene que verse reflejado en tu nuevo sueldo base. Entonces también tengamos mucho cuidado con lo que son los conceptos adicionales, por ejemplo, los incrementos salariales, los famosos bonos de ventas, los bonos de producción, los famosos bonos voluntarios o las utilidades voluntarias, que no existen en la legislación peruana, pero algunas empresas lo dan, ¿no? Las famosas utilidades voluntarias. Todo esto puede representar, ya que es de libre disposición, es decir, es dinero, yo puedo disponer de esto, ya que supone una ventaja patrimonial, va a constituir una remuneración, eh, va a constituir un concepto de remuneración, ¿verdad? Va a constituir un concepto remunerativo. De acuerdo, a ver qué nos dicen, todo claro, la condición de trabajo es computable, todo, no, condición de trabajo no es computable para el impuesto, o sea, todo lo que es computable para impuestos es lo que llamamos conceptos remunerativos, lo que no es remunerativo, lo que son condiciones de trabajo, no es computable para impuestos. Para la empresa sí, porque constituyen gastos, ¿no? Pero yo para mis impuestos personales de remuneración, de rentas de cuarta y quinta, no constituye, no es computable. Bien, entonces, a ver, ventaja patrimonial, ¿qué más? Otro concepto u otra característica de la remuneración. No importa la denominación, lo relevante es que se entregue por condición de trabajador. Es decir, por el simple hecho de yo soy trabajador, no importa la denominación que yo le genere, es lo que les comentaba, ¿no? Llámenle utilidad, llámenle bono voluntario, bono por producción, bono por buen desempeño, bono por puntualidad. Llamémosle el concepto que le llamemos, si supone una ventaja patrimonial, es decir, me aumenta mi sueldo, y si supone una libre disponibilidad, es remunerativo. No importa cómo le denominemos, ¿de acuerdo? Si llámele el nombre que quiera, si es un bono de felicidad, ¿ya? Bono para que mis trabajadores sean felices, un bonito adicional para todos los meses. Si es de libre disponibilidad, si es en dinero, si es en ventaja patrimonial, es remunerativo. ¿Ya? No le pongan otro nombre, es remunerativo. Y obviamente constituye es computable, ¿no? Para el tema de impuestos. Bien, y si hay dudas, si en algún momento tienes dudas de si es o no remunerativo, acá está, presunción salarial. Si hay duda, es remuneración. ¿De acuerdo? Si hay duda, si es que no hay una sentencia previa que nos diga si es o no remuneración, si no hay una, si no hay algo previo, si es que no hay algo anterior similar que me pueda servir de guía para saber si no, es o no remuneración, o sea, si hay duda, ante la duda es remunerativo, ¿de acuerdo? Hay un tema de presunción salarial. Entonces, a ver, hasta aquí. Greca Aguirre levantó la mano, no sé si tienes alguna consulta, puedes escribirme o puedes activar tu audio, no sé si pueden activar sus audios, si no, puedes escribirme también. Bien, si no hay consultas, continuamos. Muy bien, vamos un poco de lo que es la ley de igualdad salarial, ¿de acuerdo? Ley de igualdad salarial. ¿Cuál es la ley salarial? La del 2018, la ley 3079, ley que prohíbe la discriminación. Así se llama, ¿de acuerdo? Pero no significa que solamente eh, se plantee únicamente por un tema de la discriminación entre varones y mujeres. Así nació, pero en realidad es mucho más amplio. Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres
y su reglamento, evidentemente, aprobado por el Decreto Supremo 02/2018, Ministerio del Trabajo. ¿Qué nos dice la ley que prohíbe la ley de discriminación salarial, ¿no? Para abreviarla? 3 puntos, nos exige 3 puntos, tres puntos principales. Categorizar puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Prohibir la discriminación en determinación de las remuneraciones de acuerdo a las categorías que tú has puesto, ¿no? Que tú has establecido, y que el empleador, ojo, debe comunicar a los trabajadores sobre la política salarial. Yo soy micro, yo soy pequeña, tú tienes que comunicar a tus trabajadores la política salarial. En cuando había la adecuación de la ley, porque hubo un tiempo de adecuación, 2 años si no me equivoco, sí, había un tema de que las micro y pequeñas empresas o hasta determinada cantidad de trabajadores no estaban obligadas todavía a comunicar o tenían que adecuarse. Hay un tiempo de adecuación, ¿de acuerdo? Mientras tanto, mientras las empresas se adecuaban, había una ventana de oportunidad. Actualmente no, actualmente todas las empresas tienen que comunicar a los trabajadores sobre la política salarial. Y esa política salarial que contiene categorías de puestos y, evidentemente, la valoración de puestos. Vamos a mostrar un ejemplo que el mismo ministerio da. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Precio. A ver, mira, precio, tú qué sabes. A Grecia, ¿te escucho? ¿Te escucho? ¿Tienes alguna consulta? Y si no tienes, bueno, seguimos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo que el mismo ministerio o el mismo SUNAFIL lo ha dado. Ok, esto es de la... No, este es del ministerio, no de la SUNAFIL. Por ejemplo, ¿cómo dice el ministerio que tienes que establecer el cuadro de categorías y funciones? Este es un ejemplo, ojo, porque en la misma ley, de hecho, no te dice, no te determina, no te obliga a ti como empleador a decir, tiene que haber 5 o 6 niveles, tienes que utilizar la metodología Jairo para poder hacer la valoración de puestos, tienes que tener 5 categorías por nivel, tienes que tener tanto porcentaje, no te dice eso. ¿De acuerdo? La empresa puede establecer sus funciones, sus categorías, niveles, jerarquías y valoración de acuerdo a la metodología que la empresa establezca. No hay una obligación para determinar cuál usar una u otra metodología. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que establece. Por ejemplo, ¿no? Esta empresa o este ejemplo nos presenta 5 niveles. ¿De acuerdo? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Nivel 4, el más alto, son los cargos directivos. 3 puestos, ¿ya? Gerente general, gerente comercial, gerente de producción. En nivel 3 nos presenta 2 categorías, ¿no? Nivel, categoría, 2 categorías. Y en cada categoría tiene 3 puestos, excepto en la segunda que tiene 4 puestos. ¿De acuerdo? Este es un cuadro de categorización, es decir, niveles en la organización, categoría ocupacional y los puestos por cada cargo directivo. ¿De acuerdo? Perdón, los puestos por cada cargo ocupacional, por cada categoría. En este caso, por ejemplo, nivel 3, hay 2 categorías, ¿no? 2 grupos. Técnicos profesionales y profesionales científicos. Técnicos profesionales, técnico de electricidad, supervisión, técnico de radioterapia y técnico comercial. Y acá profesionales científicos, ingeniero, contador, especialista en programación. Nivel 2, también sus categorías y cada categoría eh, su propio conjunto de puestos de trabajo. ¿Bien? Entonces, esta es una forma de presentarlo por niveles, por categorías. Acá le ponen porcentaje de hombres y mujeres por la categoría, ¿de acuerdo? En general, cuánto porcentaje de hombres y cuánto porcentaje de mujeres hay. Y aquí, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a valoración del puesto. Esto es lo más complicado, de hecho, ¿no? Esto es lo más complicado, el tema de valorar el puesto. Por ejemplo, en la consultora en la que nosotros trabajamos, yo trabajo y hacemos, de hecho, hacemos este tipo de estudios, utilizamos la metodología de Jairo. ¿Qué quiere decir? Que por cada puesto va a tener un valor, va a tener un número que va a representar su, eh, su impacto en la organización y su impacto como valor. O sea, el impacto que tiene la organización, sus decisiones como a la organización, cuánto puede impactar en cuanto a inversión, en cuanto a manejo de personas y evidentemente el costo que yo voy a tener para poder pagarle a esa persona.
En eso digamos que se determina el valor del puesto de un trabajador. ¿Ya? Esto digamos que es lo más complicado, lo más trabajoso de lo que es la categorización y valoración de puestos. Es todo un estudio salarial, un estudio de puestos primero y luego un estudio salarial en donde se realiza, ¿no? El tema de la clasificación de puestos. ¿Cómo se hace? Mediante entrevistas, mediante análisis, mediante presentación de casos, mediante encuestas, mediante un análisis evidentemente numérico y se genera el valor del puesto. Y uno debería hacer, porque precisamente la función de esto es categorizar y valorizar, que mientras más alto es el nivel del cargo directivo, el cargo ocupacional, mayor valor va a tener, y mientras menor sea el cargo directivo, por ejemplo, acá por el nivel 1, ocupación elemental, el peón o el personal de limpieza te va a tener un menor valor respecto, un menor valor de puesto, ¿de acuerdo? ¿Y para qué nos funciona, para qué nos sirve el valor de puesto? Para ejecutar la remuneración base del puesto. Y esta remuneración, acá le ponen remuneración base, pero no necesariamente remuneración base. En la misma ley te indica hacer una banda salarial, es decir, con el mínimo de lo que gana, de lo que tiene que ganar este trabajador y el máximo de lo que puede ganar este puesto, pero no trabajador, este puesto. Por ejemplo, si yo tengo ingeniero industrial aquí, el valor de puesto, por ejemplo, es 670, ¿no? Digamos, y la remuneración base del puesto aquí le vamos a poner, tiene que ganar entre 3.000 a 3.500 soles. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros como empresa y a la SONAFIL o al Ministerio del Trabajo como fiscalizadores? Para que yo vea a todos los ingenieros industriales no ganen menos de 3.000 soles, ni más de 3.500. Pero si gana más de 3.500, tengo que tener criterios objetivos, y eso es parte del estudio salarial, criterios objetivos que me puedan justificar un sueldo superior a la banda salarial. ¿De acuerdo? Entonces, si yo vengo y tengo dos señoritas, ingenieras industriales, que ganan 3.000 y cuatro trabajadores o cuatro hombres, ingenieros industriales, que ganan 4.500, entonces aquí evidentemente hay una clara discriminación, ¿no? De remuneración entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Por más que estén incluso dentro de la misma banda, legalmente estoy dentro de la misma banda, pero va a depender mucho también del criterio y de la minuciosidad del fiscalizador. Si yo efectivamente veo todos los ingenieros industriales y veo que todas las mujeres ahí ganan menos que todos los hombres, entonces ahí efectivamente hay una discriminación evidente. ¿De acuerdo? Por más que esté dentro del parámetro de mi remuneración base, por más que esté dentro eh, de la legalidad, el hecho de que haya esta discriminación hace de que constituya una discriminación, ¿verdad? La redundancia, ¿no? Pero es una forma de nosotros poder determinar que efectivamente hay una discriminación. Yo como empresa a veces no nos damos cuenta de este tipo de situaciones. Entonces, estas herramientas nos sirven a nosotros para poder determinar este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, lo que es la base de remuneración, base del puesto. Casos que se pueden dar, por ejemplo, con este tema. A ver, déjenme acordarme de algún caso, alguna fiscalización que he tenido. Ya. Dentro de la ley dice que se pueden dar bandas salariales, ¿no es cierto? Por ejemplo, de 3.000 a 3.500 de sueldo, pongámoslo así, ¿no? 3.000 a 3.500, esa es la base salarial, la banda salarial. Sin embargo, un fiscalizador que es bien politizado, por así decirlo, porque tenía un tema era candidato a gobernador regional, o sea, un tema muy político, lo que hizo fue la empresa y dijo, bueno, eh, todos los trabajadores, es decir, de tus 40 trabajadores que son técnicos eléctricos, por ejemplo, tus 40 trabajadores tienen que tener el mismo sueldo. Y es decir, que todas las personas que ganan menos del superior, o sea, el técnico electricista que gana más, todos tienen que llegar a este puesto. O sea, todos tienen que ganar lo mismo porque hacen lo mismo, son los mismos puestos y tienen la misma cantidad de trabajo, en fin. Evidentemente esto era contrario o no estaba justificado con la misma ley porque la misma ley te determinaba de que tú puedes tener bandas salariales, pero el inspector se cerró, que no, nos puso una multa muy fuerte, somos como algo de 80.000 y pico soles, que eran varios trabajadores, entonces nos puso una multa muy fuerte, pero nosotros estábamos dentro de la ley, dentro del margen de la ley, dentro de la base salarial, y las diferencias salariales están justificadas con los criterios, con los criterios
los criterios objetivos, porque la misma ley dice que puedes tener criterios objetivos para diferencias o para diferencias salariales dentro de la misma banda salarial. Entonces, bueno, efectivamente puso la multa y se tuvo que hacer las apelaciones correspondientes y esto se llevó a juicio, ¿no? Entonces se ganó, pero todo este gasto y toda esta molestia que ocasiona simplemente el no saber interpretar la ley, y si lo sabes interpretar, el no hacerle caso a la ley y querer hacer querer ganar objetivos, votos políticos, objetivos políticos, simplemente por fastidiar. Y lo que siempre decimos, bueno, a ver, ¿denunciamos al fiscalizador o no? Porque evidentemente su objetivo no era ganar esta, este, ese proceso, porque no tenía ni pies ni cabeza, ¿no es cierto? No tenía pies ni cabeza, o sea, nosotros estábamos dentro del margen de la ley. Su objetivo no era ese, era simplemente fastidiar, era presionar de repente con otros casos sindicales que teníamos. Entonces, a ver, una mala práctica deberíamos denunciarlo, ¿no? Estábamos en esa discusión. Pero bueno, tenemos esta remuneración base del puesto, ¿de acuerdo? Esto es una banda salarial, está dentro de la ley, que nadie lo sorprenda. Dice, no, todos los trabajadores, todos los ingenieros industriales tienen que ganar lo mismo. No es así. En la ley mismo te dice que puedes tener bandas salariales. Muy bien, continuemos. Esto es lo que nos dice cuando salió en el 2018 la ley 3079, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Un año después sale la guía metodológica para la valoración objetiva sin discriminación de género, puesto de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones. En este año ya, si bien es cierto, no te determina la metodología, pero sí te determina criterios mínimos. Por ejemplo, identificar los puestos de trabajo, determinar el género de los puestos, eso antes digamos que era optativo, ahora sí ya te lo pone como obligatorio. Tienes que determinar cuántos puestos hay en cada categoría de trabajo, ¿no? Determinar el género de los puestos, valorizar los puestos de trabajo, ya antes de lo que era tu propia metodología, ahora te dice, bueno, valoriza en la metodología que quieras. Si quieres poner el 1 al 5, si quieres poner el 0 al 1000, como en Jairo, pero valoriza. Lo que dice es que valorices, estás obligado a valorizar. Comparar puestos y cálculos de diferencias salariales, es decir, yo tengo que saber dónde tengo mis diferencias salariales y evidentemente saber por qué es que tengo mis diferencias salariales. Si yo tengo 20 técnicos con el mismo puesto y con diferentes sueldos, yo tengo que saber objetivamente por qué es que tengo estas diferencias de sueldo entre cada uno. ¿Cuáles son criterios objetivos? Antigüedad, carga laboral, quinquenios, por ejemplo. Hay trabajadores que tienen trabajando conmigo 5 años y hay trabajadores que tienen trabajando conmigo 20 años, por ejemplo, ¿no? Cada 5 años yo les aumento un sueldo, un porcentaje de sueldo. Eso, por ejemplo, es un criterio objetivo para poder determinar que un técnico electricista que ha trabajado conmigo 20 años gana más que un técnico electricista que ha trabajado conmigo 5 años. Ese es un criterio objetivo. Es un criterio objetivo que el inspector o el fiscalizador que les comento no quiso entender, ¿no es cierto? Y quería que ganaran todos lo mismo y todos al más alto sueldo. Comparar puestos y cálculos de diferencias salariales. Es más, la misma ley te dice que hay diferencias salariales. Pues, ¿no? O sea, ya es indignante. Implementar medidas para eliminar las brechas salariales en caso de los temas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo hago todo mi estudio salarial, yo no puedo pretender que al año siguiente ya aumente todos los sueldos para que las brechas salariales se disminuyan, ¿no? Hay que implementar medidas, hay que hacerlo escalonadamente, de una forma razonada, de una forma, un principio de razonabilidad, tiene que ser razonado, ¿no es cierto? Listo. Esto es lo que nos dice la ley 145/2019, un año después de que se promulgó la ley de no discriminación, y finalmente, si es que yo no cumplo con alguno de estos criterios o alguna de estas normativas, efectivamente constituye una infracción muy grave. Entre otras cosas, ¿qué significa? No contar con un cuadro de categorías. Ojo, si ustedes no tienen un cuadro de categorías, ya están por fuera de la normativa. Por muy chiquito o grande que sea su empresa, si yo no tengo un cuadro de categorías y funciones y una política salarial, ya estoy dentro, ya estoy fuera del marco normativo y es una infracción muy grave. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuánto nos puede costar esas infracciones. Y dos, no solamente tener el cuadro de categorías y funciones y la política salarial, sino informar. Yo como empresa estoy obligado a informar a los trabajadores sobre la política salarial de la empresa. ¿De acuerdo? Estoy obligado a informar a los trabajadores acerca de la política salarial de la empresa. Bien, profesor, ¿quién hace esto? Planillas, lo hace el asistente de remuneración, bueno, hay gente dedicada a compensaciones, ¿no? Hay analistas de compensaciones,
De hecho, yo fui analista de compensación hace unos años, cuando salió esta ley, año después, de hecho. Dentro de mis funciones estaba el tema de análisis de compensaciones. Hay analista de compensaciones. ¿Quién hace esto? Puede ser el de planillas, el de finanzas. ¿Quién es el encargado de hacer este análisis? ¿No? Va a depender de cada organización. Suele hacerlo recursos humanos, ¿de acuerdo? Suele hacerlo el área de compensaciones o de planillas, pero evidentemente hay un trabajo técnico. No es simplemente categorizar por categorizar o valorizar sin un criterio objetivo, porque finalmente cuando venga la fiscalización te va a pedir esos criterios objetivos que has utilizado. Entonces hay técnica. Aquí hay un estudio, como bien lo dices, un estudio salarial en donde categorizas puestos, valorizas, determinas puestos, determinas categorías de puestos y finalmente haces tu cuadro de compensaciones, tu cuadro perdón, primero tu cuadro de valoración, tu cuadro de compensación, tus categorías de puestos y finalmente estableces cuáles son tus bandas salariales y cuáles son tus comparatios que van a determinar si es que estás discriminando o no tienes discriminación salarial entre tus trabajadores. ¿Quién hace eso? Como te digo, el especialista. No es algo que se haga de la noche a la mañana y no es algo improvisado. Es un trabajo, es un estudio. Por cierto, mi estudio lo hace. Están interesados. Y esto hoy en día es obligatorio, ¿no es cierto? ¿Qué no es remuneración? De acuerdo al Decreto Supremo 097 del Ministerio del Trabajo, ¿qué no constituye remuneraciones? Ya que ya están comprobados y sentenciados de que no hay remuneración. Gratificaciones extraordinarias, participación en utilidades, condiciones de trabajo, transporte del y al domicilio, asignación por educación, asignación personal y colectiva, ticket de alimentos. Acá no hablamos de vales, o sea, no de libre disposición, sino un ticket. Si yo te doy un ticket de alimentos para que tú lo canjees en el comedor, eso no es una remuneración. Y bienes de la propia producción, ¿de acuerdo? Bienes de la propia producción, ya no es una remuneración. Por ejemplo, si yo soy una empresa de sal y voy a darle unos sacos de sal a mi trabajador, eso no es una remuneración. Pero si yo soy una empresa minera y le doy sal a mis trabajadores, o sea, minera de metales preciosos, y le doy sal a mis trabajadores, eso sí es remuneración. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente estos bienes o estas especies que dan las empresas, en algún momento van a ingresar a hacer remuneración. O sea, en un momento las empresas tienden a ya no dar en especies o en objetos o en especies, sino que se lo dan eh, como dinero, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, por ejemplo, dentro de una de las negociaciones colectivas que tuve hace un tiempo, discutíamos el concepto del querosene. Antiguamente, ya estamos hablando de hace 30, 40 años, dentro de sus convenios sindicales estaba que la empresa le tenía que dar determinado un galón y medio de querosene a los trabajadores porque los trabajadores utilizaban eso para preparar sus alimentos, ¿no? Sus cocinas eran de querosene. Pero ustedes saben que actualmente el querosene está prohibido. La comercialización del querosene está prohibida por el tema de control de drogas y en fin. Entonces, pero dentro del convenio, como es un convenio antiguo, estaba todavía el concepto de reparto de galón y medio de querosene para cada trabajador. Entonces, este concepto que era una especie, que era un querosene, que obviamente la mina no lo producía, teníamos que valorizarlo y dárselo en dinero. Y ya esto que no era remuneración, ahora se convirtió en un concepto remunerativo porque teníamos que darle el dinero. O eso al menos fue el acuerdo, ¿no es cierto? Fue el acuerdo de aumentar a los trabajadores en un determinado monto valorizado de lo que era un querosene. La otra opción era cambiarlo por balones de gas, pero bueno, en fin, esa era parte de los acuerdos que se llegó. Eliminar o sacar esa parte y aumentarlo en remuneración. Por ejemplo, ¿no es cierto? Ese algo que se daba antes en las empresas, ¿no? En querosene, en maderas, por ejemplo, ¿no? Antes esta empresa, como una empresa subterránea, utilizaba muchísima madera y muchísima madera dejaba de utilizarlo. Entonces, parte de los convenios era darles determinada cantidad de madera a los trabajadores, pero esos eran convenios 50 años atrás, ¿no? Darles maderas a los trabajadores para que ellos puedan construir sus casas, sus estructuras, ¿no? De cada uno. Bien, entonces estos son conceptos que ya no son o que no son remunerativos. Muy bien, continuemos. Ahora sí, beneficios laborales del régimen laboral judicial. Esto es lo que más o menos comentábamos al principio. Microempresa, pequeña empresa, y acá también para que ustedes tengan una
forma de diferenciarlo, este es el 728 del régimen general, ¿no? Conocido coloquialmente como régimen general. Remuneración. Absolutamente todos tenemos el derecho, mejor dicho, el beneficio de tener una remuneración mínima vital. Es decir, que todos eh, tenemos el derecho de tener por lo menos una remuneración mínima vital dentro de nuestras boletas. Remuneración, ¿no? Remuneración mínima vital. Esta es microempresa, esta columna es microempresa, esta columna es pequeña empresa y esta columna es decreto, bueno, régimen general. Jornada de horario, todos tenemos un máximo de 48 horas semanales, salvo los de régimen especial, que ya vimos que tienen ciertas características, ¿no? Todos tenemos derecho a tener un descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas, ¿no es cierto? Salvo igualmente los de régimen especial. Vacaciones, en caso, aquí sí ya vienen las diferencias, ¿no? Vacaciones. Microempresa, 15 días al año y pequeña empresa, 15 días al año. Ahí lo que nos comentaba Caroline, ¿no? 15 días al año de vacaciones para microempresa y 15 días al año de vacaciones para pequeña empresa. Caso de régimen general, 7, 28, 30 días al año. ¿De acuerdo? Un mes. El tema de CTS, en el caso de la microempresa no está obligada, que no quiere decir que no pueda otorgarlo, pero si lo otorga, tiene que otorgarlo para siempre, ¿no es cierto? No está obligada la microempresa a dar CTS, en caso de la pequeña empresa, medio sueldo por año, y en el caso del régimen general, un sueldo por año, ¿cierto? Pequeña empresa, medio sueldo, y microempresa no aplica. Gratificaciones. Microempresa no aplica, evidentemente, pero sí, en caso de la pequeña empresa, 2 gratificaciones de medio sueldo cada año, y en el caso del régimen general, 2 gratificaciones de sueldo completo cada año. Julio y diciembre, el famoso julio y diciembre, ¿no es cierto? Una gratificación en julio, una gratificación en diciembre, en el caso del régimen general, y en el caso de la pequeña empresa, media gratificación en julio y media gratificación en diciembre. Muy bien. Microempresa no es que no aplique, no es que no está obligada. Utilidades, ¿de acuerdo? En caso de la microempresa no aplica y en el caso de la pequeña y régimen general sí aplica, pero esto, como les comento, no es un tema laboral, o sea, no está en las leyes laborales, sino está en las leyes más que son, está en la ley de reparto de utilidades, que es el decreto legislativo 892, que es un decreto legislativo, de hecho, bastante antiguito, ¿no? Muy, muy antiguito, pero que todavía sigue vigente. Hay una forma de cálculo de lo que son las utilidades. Esta es la base legal, el decreto legislativo 892, y sí aplica en el caso de pequeña y régimen general. ¿De acuerdo? Eso no lo van a encontrar, el tema de utilidades no lo van a encontrar en las leyes de promoción del empleo, de la promoción de la MIPE, ahí no lo encuentran, si quieren conocer el tema de utilidad, lo encuentran en el decreto legislativo 892. ¿De acuerdo? Asignación familiar, en el caso de microempresa no aplica, en el caso de pequeña empresa tampoco aplica, pero en el régimen general sí. ¿Cuánto es la asignación familiar? 10% de una remuneración mínima vital, ¿no es cierto? Muy bien, este decreto legislativo, el régimen general sí aplica. En el caso de despido arbitrario, o injustificado, o protección al despido, como le llamamos, en el caso de la empezamos por régimen general, 30 remuneraciones al año por un total de 12 remuneraciones máximos, ¿no es cierto? Si a mí me despiden en el año 10, yo tengo derecho a tener 30 remuneraciones por año hasta un tope máximo de 12 remuneraciones, o de 360 remuneraciones. O sea, 12 mensualidades o 360 remuneraciones. 30 remuneraciones, para que no se confundan, es un sueldo, ¿no es cierto? En el caso de pequeña empresa, 20 remuneraciones al año, con un tope de 120 remuneraciones, y en el caso de la microempresa, 10 remuneraciones. Aquí es 30, 20, 10, ¿no? 360 máximo, 120 máximo y 90 máximo. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos planillas, ¿no? Pero igual para que ustedes ya lo vayan teniendo, esto es así. En el caso del seguro de vida ley, la microempresa no está obligada, y en el caso de lo que es pequeña y régimen general, sí están obligadas a tener vida ley, y en el caso de SSTR no, y en el caso de pequeña y régimen general sí. Acá no está, pero también se los comento, el tema de salud, ¿no? En el tema de salud, el régimen general evidentemente está obligada, ¿no es cierto? El régimen de pequeña empresa sí está obligada de salud, pero micro no. Microempresa no está obligado a pagar esa salud, tomemos en cuenta eso, no está obligada a pagar esa salud, pero sí está obligada, si es que no paga salud, está obligada a asegurarse que el trabajador esté inscrito en el SIS, ¿de acuerdo? En el Sistema Integral de Salud. No tiene costo, pero sí la empresa tiene que asegurarse que el trabajador esté en el SIS. En el caso de pequeña y régimen general, en estos dos casos,
sí están obligados a pagarles esa luz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿tenemos esto claro? A ver, Diego nos dice, si un trabajador inicia a laborar 2 de mayo le corresponde CTS, vamos a verlo en planillas para que nos quede claro. Eh, pero sí, ¿no? En teoría sí. Este, pero lo vamos a ver en planillas, ¿no? En la siguiente clase que vamos a ver, te dejo la consulta para, para el caso de planillas, cuando veamos planillas, que es en la siguiente clase, de hecho. No, es en la subsiguiente clase. Muy bien. Fiscalización, ya para ir terminando, estamos a puertas de la salida. Fiscalización, ¿no? La SUNAFIL es la encargada, ya les comentaba, la encargada de generar, de velar, perdón, por el cumplimiento de la normativa sociolaboral prevista en el régimen laboral MIPE, de acuerdo con la ley 28806, ¿no? La ley de inspección del trabajo. La fiscalización se realizará en la coordinación de los gobiernos regionales, con metas de inspección del 20%, que te diré, nunca se cumple, del total de microempresas, y la sanción de encontrarse incumplimientos es la exclusión del régimen general. Es decir, si yo incumplo alguna de estas normas de microempresa, si incumplo alguna de estas normas, ¿no? No le doy vacaciones, por ejemplo, la sanción, la más fuerte al menos, es, además de la multa, es que me exoneren del régimen general. Es decir, que yo de microempresa empiece a pagar todos los beneficios sociales del régimen general. Ese digamos que es la sanción más violenta, eh, más costosa para la empresa, ¿no? Así que tengamos cuidado con eso. Si nos dan beneficios para no pagar todos los beneficios sociales, pues al menos paguemos lo que corresponde como mínimo, ¿no? De acuerdo a la gravedad de infracción, ¿de acuerdo? Leve, grave infracción, gravedad, bueno, es grave, ¿no? Leve, grave y muy grave. Eh, y de acuerdo, acá en las columnas están la cantidad de trabajadores afectados. Entonces, para la microempresa, desde, no, acá está mal. Esta es empresa general. Para la microempresa, aquí lo tengo. Vamos a verlo de una vez. Aquí está. Para la microempresa, ¿no? De acuerdo, leve, 0.045 de una UIT, dependiendo de cuántos trabajadores. Miren, incluso acá podemos ver, ¿no? Una microempresa puede tener 10 a más trabajadores, ¿ah? Ahí por ahí recuerdo que viene la consulta de si, de si habían trabajadores, o microempresas con 20 trabajadores, no, o sea, sí pueden tener 10 o más trabajadores, pueden ser microempresas. Ya el tema de si es micro, pequeño o grande, no lo determina la cantidad de trabajadores, sino el volumen de ventas. Entonces puedo tener desde 0.045 leves hasta muy graves 0.68 de la UIT, ¿no es cierto? Y las de régimen general, o las no MIPES, por así decirlo, son desde 0.26 UITs hasta 52 UITs. Acá estamos hablando de, a ver, ¿hasta cuándo puede multar la SUNAFIL, no? Hasta 270.000 soles, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero vamos, acá está. Listo. Continuemos entonces. Rápidamente, veamos un poco de lo que es despido, ¿no? Los tipos de despido que son justificados, nulos, arbitrarios e indirectos, esto también se utiliza para ver el tema de indemnización, que hemos visto con un máximo de 12 remuneraciones al año, de acuerdo si es que es micro, pequeña o gran empresa. Tipo de despido justificado, yo puedo despedir justificadamente en relación a su capacidad, ¿de acuerdo? Y a su conducta. A su capacidad, si es que tiene un detrimento de la facultad físico-mental, rendimiento deficiente en relación a la capacidad del trabajador, es decir, yo arbitrariamente reduzco mi capacidad laboral o productiva, ¿no es cierto? Y si yo tengo una negativa injustificada a someterme a un examen médico ocupacional. ¿Qué significa detrimento de la facultad físico-mental? Por ejemplo, si un trabajador tuvo un ACV, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y le ha dejado bastante afectado, bueno, después del periodo de protección, es decir, de los descansos médicos, cuando se acaba todo esto, y cuando la junta médica ya determina que mi discapacidad es permanente, entonces yo puedo despedirla de una forma justificada porque yo ya no puedo mantener a un trabajador, o sea, ya se le acabó de repente el subsidio de salud, yo ya no puedo mantener a este trabajador, entonces yo puedo despedirlo por causa justificada en función al detrimento de la facultad mental o física. ¿De acuerdo? ¿Te pueden despedir si no cuentas con un título profesional o bachiller? Nos pregunta Roy. Depende. Si yo he contratado a una persona y
que no tiene un título profesional y yo después de determinado tiempo me doy cuenta que no tenía un título profesional, yo efectivamente no puedo despedirlo, ¿no? Porque yo ya he contratado a esta persona sabiéndolo de antemano. Ahora, si esta persona me miente y me dice, yo tengo título profesional y me doy cuenta que este título es falso, entonces yo tengo que despedirlo. Y no solamente despedirlo, sino que denunciarlo por falsedad genérica, porque si no lo denuncio, el despido no va a ser muy viable, que digamos, no va a ser muy creíble. Entonces yo tengo que despedirlo para que pueda, y denunciarlo por falsedad genérica para que podamos despedir, porque esa persona me ha mentido y ha puesto en riesgo mi organización. Por ejemplo, ¿no? Me tocó un caso, el tema con un ingeniero de seguridad que había falsificado su título, ¿no? No tenía título universitario. Y dentro de la ley del 024, que es de la ley para minería, seguridad, salud ocupacional en minería, está que efectivamente los ingenieros de seguridad tienen que ser titulados en determinadas carreras, ¿no? Hay una lista de carreras aprobadas para ser ingeniero de seguridad y tenía que ser titulado, colegiado, habilitado y con ciertas características, ¿no? Pero esta persona presentó un título, pasó un tiempo y efectivamente nos dimos cuenta dentro de una revisión que tuvimos que la persona o que este ingeniero no tenía título, ¿no? Su título era falso, era Bamba. Entonces, evidentemente, ahí sí supone un despido por habernos mentido, y no solamente un despido, sino es un delito el que ha cometido. Tenemos que informar a la autoridad que esta persona está ejerciendo la profesión de ingeniero de seguridad sin estar habilitado para hacerlo, ¿no? Entonces, efectivamente es eso. Porque, de hecho, pone en riesgo a la empresa también, ¿no? Porque esta persona, siendo ingeniero de seguridad, ¿cuántas auditorías ha firmado, no es cierto? Eh, ¿Cuántas veces ha firmado o ha atendido a los INERMIN y ha firmado auditorías y ha firmado IPRCES, que son documentos legales? Si al final yo tengo un accidente, por ejemplo, un trabajador se accidenta y dentro de la investigación ven que el IPRC que él realizó fue firmado por un ingeniero con un título falso, al final a quien van a multar y a quien van a demandar es a la empresa, ¿no es cierto? Entonces pone en riesgo, nos expone a posibles demandas. Entonces sí, efectivamente, ahí sí puede constituir eh, un despido y totalmente justificado. Ahora, otro caso, por ejemplo, que puede llevarnos a este caso, el tema de conducta, ¿no? Si esta persona es inhabilitada, por ejemplo, es ingeniero de seguridad, pero el colegio de ingenieros lo expulsó, no importa por qué, ¿no? Yo estoy en empresa, no sé qué habrá hecho, se peleó con el decano, no sé qué habrá pasado, la cosa es que el ingeniero o mejor dicho, el colegio de ingenieros lo inhabilitó, o es abogado, ¿no? Y el colegio de abogados dijo, tú no puedes ser más abogado, no puedes ejercer la promoción, lo inhabilita. Entonces, en este caso, yo sí tengo una justificación, porque yo no puedo pagarle a alguien que no puede ejercer su profesión. Entonces, por inhabilitación del trabajador, yo puedo despedir, ¿de acuerdo? Igual por condena penal por delito doloso, o sea, si esa persona va a la cárcel, ¿no? Por un delito doloso, o sea, con intención, si esta persona va a la cárcel, yo también puedo despedirlo. Yo no voy a estar pagando el sueldo a alguien que está en la cárcel por algún evento particular, ¿no es cierto? O por comisión de una falta grave. La comisión de falta grave no es cualquier falta grave, o sea, no es como que, mira, le faltó el respeto a mi supervisor, ya, para mí es una falta grave. No, las faltas graves están estipuladas en la ley de productividad laboral, eh, y son determinados, me parece que son ocho específicos casos en los que yo puedo despedir por falta grave. No es que a mí yo considere o que a mí me parezca que sea grave, son casos muy específicos. Ahora, en el caso de todo lo que es despido, todas las situaciones de despido, por muy justificadas y legales que sean, siempre va a estar, ojo, eso ténganlo claro, siempre van a estar susceptibles o siempre van a ser eh, es muy probable que te denuncien por un despido injustificado. Por muy justificado que sea, es muy probable, lo más probable es que si tú despides a alguien y esa persona se vaya molesta, se vaya asada, no tenga ninguna, eh, por mucho que haya cometido la falta o sea legal o sea justificada el despido, lo más probable es que te denuncie y la SUNAFIL va a ir a hacer la inspección y va a verificar si efectivamente se han cumplido todos los requisitos para hacer un despido. Si ustedes van a hacer un despido, háganlo con una persona que efectivamente tenga experiencia y sepa cómo hacer un despido de forma justificada. Y aún haciéndolo todo bien y teniendo el mejor relacionista laboral del mundo y que todo esté en orden, aún así es muy fácil denunciar este tipo de situaciones y la empresa queda muy expuesta. Es decir, el despido tiene que ser la última, al menos en el Perú, tiene que ser la última
la última herramienta que tienes que utilizar. Previo a eso, tienes que hacer conciliación, tienes que solicitar la renuncia, tienes que hacer N cosas. O incluso demandarlo por demandar al trabajador si es que ha cometido, por ejemplo, un robo, denúncialo, ¿no? Denúncialo por robo, porque te ha robado, y después de eso ya puedes generar un despido. Suspende la relación laboral, denúncialo por robo y después generas el despido. Y eso es una presión para que esa persona renuncie y haces un convenio y dices, bueno, se hace el convenio en el acuerdo de que se retirará la denuncia y el trabajador va a renunciar, ¿no es cierto? Es mucho más sencillo que simplemente despedirlo. Porque créanme, el despido en el Perú, al menos los fiscalizadores que tenemos ahora, es bien complejo y es muy expuesto a finalmente que te reviertan esa decisión de despido. Es mucho más fácil buscar el acuerdo y buscar la renuncia. Bien, este es el despido justificado. Hay otro tipo de despido nulo, y este despido nulo solamente porque atenta directa es una afectación directa contra los derechos constitucionales, solamente el juez lo va a determinar. Y una vez que lo determina como despido nulo o despido arbitrario, así que no hay una causa justificada, se determina que es un despido nulo. El juez dice, este es un despido arbitrario, lo manda a nulo. Como es nulo, tiene que ser repuesto, ¿de acuerdo? Con las remuneraciones que han dejado de pagar, en fin, con la indemnización. ¿De acuerdo? Y el despido indirecto, ¿no? Ocasionado por actos de hostilidad. Tengan cuidado también con eso. Estoy molesto con un trabajador, no quiero verle la cara, así que impídale el paso a la empresa no quiero verlo hasta mañana. ¿Ya? Entonces, o hasta pasado mañana. Entonces viene el día siguiente el trabajador con la policía y te dice, es un acta de constatación que efectivamente no lo han dejado ingresar a su centro laboral. Eso se considera un despido indirecto. Es un acto de hostilidad, efectivamente con eso vas a tener una multa y vas a tener una reposición porque es equivalente a un despido arbitrario, es decir, sin causa justificada. Y dice, pero yo no lo he despedido, simplemente no lo quería ver por el día de hoy. Lo siento, es un despido indirecto. ¿De acuerdo? Para que ustedes conozcan un poquito. A ver, si un trabajo tiene subsidio, pero su contrato a plazo fijo ya terminó, ¿puedo despedirlo? Eso lo vimos en la clase pasada, ¿de acuerdo? No, este es un caso nuevo. Si un trabajador tiene subsidio, es decir, por una enfermedad o por algún un descanso médico, entiendo, ¿no es cierto? Está en subsidio, salud lo está subsidiando. Pero su contrato a plazo fijo ya terminó, puedo despedirlo, en realidad no es un despido, ¿no? Simplemente su contrato ya termina, entonces tú ya lo tienes que liquidar, tienes que pagarle sus beneficios sociales por el tema de su plazo fijo. Ahora, ¿eso te protege ante una posible denuncia? No, porque en el Perú, y ustedes lo saben bien, en el Perú denunciar es gratis, fácil y barato, ¿no es cierto? No solo es barato, no es gratis. Yo voy a la zona FIL y la zona FIL, y sobre todo si trabajo en una empresa grande, va a estar bien atento, bien parada la oreja para poder efectuar alguna sanción o alguna multa, ¿de acuerdo? Entonces, denunciar aquí en Perú es rápido y barato y fácil. Así que tú como empleador tienes que tener bien tus relaciones laborales suficientemente fuertes para poder evitar ese tipo de situaciones. Ahora, si esta persona, si este trabajador está a plazo fijo y está inconsciente, por así decirlo, en el hospital, no, tiene un accidente fuerte, eh, no se despierta, no puede firmar su liquidación, ahí sí estamos hablando de un caso bastante delicado. Tendrías que tener acompañamiento de la seguridad, del seguro social, o perdón, del servicio social, y evidentemente efectuar las constataciones necesarias con el abogado o con el notario que corresponda, ¿no? Con un notario de decir, bueno, efectivamente esta persona ya ha cumplido su ciclo de trabajo, determinar que la causa objetiva que originó el plazo fijo ha culminado, y a partir de ahí, esta persona, yo ya no necesito de los servicios de esta persona, independientemente si está inconsciente o si está en coma, no lo sé. Ya la causa objetiva terminó, la causa objetiva terminó, el proyecto ya acabó, ya no es necesario, ya no necesito renovar el contrato, así que por ese motivo yo ya voy a prescindir de sus servicios porque básicamente terminó la causa objetiva. Ese sería el motivo, notariado, firmado, comunicado a todos y a sus familiares incluidos, y aún así sigues expuesto a una denuncia, pero al menos ya has hecho bien las cosas, ¿no? Al menos ya la probabilidad de que te denuncien, o si te denuncian de que esa denuncia sea viable o que te genere una multa, disminuye, ¿no es cierto? Como le dije, acá en Perú, muy fácil que te denuncien. Es fácil, es barato, y sobre todo, no hay una sanción para el que hace una denuncia falsa o una denuncia en mala fe. No hay sanción para ellos, ¿no? Eso es lo malo también. Debería haber, pero no hay.
Procedimiento efectivo de la zona FIL, o mejor dicho, las etapas del procedimiento. Hay una etapa investigativa, es decir, viene el inspector, te hace una investigación, si cumples las normas laborales, le realiza el inspector el trabajo, ¿no? Luego de la etapa investigativa, hace la etapa instructiva, es decir, que el inspector instruye, ¿no? Formaliza la sustancia del acta de infracción, si es que lo hubo, configura el inicio del procedimiento sancionador y la realiza, evidentemente, el instructor del trabajo. Y finalmente la etapa sancionada, ¿de acuerdo? Cada una de estas etapas tiene sus procesos, ya en un curso más especializado podemos ver los detalles de cada una de estas etapas. Pero para que ustedes sepan, cuando viene el inspector, inicia la etapa investigativa. El inspector toca la puerta, tú tienes 7 minutos, ojo con eso. El inspector toca la puerta de tu empresa, tú tienes 7 minutos para hacerlo ingresar. Al octavo minuto, tú ya tienes tu sanción, ¿de acuerdo? Tú ya tienes tu multa por impedir claro, impedir la inspección laboral, porque el inspector a partir del octavo minuto ya configura un impedimento de la etapa investigativa, ¿no es cierto? Un impedimento de la inspección. Así que ni bien llega el inspector, dígale a su portero o a quien sea, háganlo ingresar, no importa, que espere una hora, pero que espere adentro, atiéndalo y dígale, bueno, vamos a atenderlo, ¿no es cierto? Pero ojo, tengan cuidado con ese tema de dejar afuera en la puerta al inspector. Esto ya lo habíamos visto y entonces, hemos acabado con esta sesión y creo que no tenemos... Oh, Profesor, sí, buenas noches, disculpe. Tengo una consulta. sí. Mire, mi papá en sí, su contrato, bueno, eh, está a un periodo de prueba, creo que le han puesto en su contrato como por 3 meses. Ujú, Y le han dicho que ya no va a poder continuar, que no sé qué cosa, porque está periodo de prueba y todo eso, y solo vas a finalizar hasta el 30 de abril. Ok, listo. El 30 él solo laboró, ya no, bueno, porque ya terminó, ya. Ahora, bueno, el 1 de mayo fue feriado, ¿no? Porque supuestamente el 30 ya le tendría que caer el cese. Y el día jueves y viernes dentro ya tenía que ser 48 horas dentro, ¿no? Para que le pueda pagar su liquidación de beneficios sociales. Sí, y hasta ahorita no le pagan su liquidación de beneficios sociales. Y ujú, también también tenía un pendiente que tenía su asignación familiar que no le han pagado desde febrero, ni de marzo, ni de abril. Y todavía le han pagado en el mes de abril, como un reintegro, algo así, del ujú, mes de enero y febrero. Ahora, ujú, y le han dicho que el de abril le van a pagar en su liquidación, la asignación familiar. ujú. Hay ¿hay algo que está pasando con la empresa o algo que están cometiendo un error, algo? No, claro, hay por lo menos dos o tres faltas laborales, ¿no? Uno, que la liquidación, el tema de asignación familiar no es y eso lo veíamos aquí, ¿no? Para relacionarlo con nuestra remuneración. La asignación familiar es una remuneración. A ver, vamos a ponerlo aquí. Ya, acá está. La asignación familiar es una remuneración, ¿ya? Y la remuneración, como bien lo ponemos aquí, es eh, aquí, prioritaria, ¿no? Tiene que pagárselo al empleador y sobre todo que no puede ser privado. O sea, yo no puedo retener la remuneración a un trabajador. Y el tema de la asignación familiar es una remuneración, es un concepto remunerativo. O sea, el empleador no puede retener. ¿Qué más, por ejemplo, no hace poco salió el tema de poner en el Código Penal, y creo que ya salió, poner en el Código Penal el tema de lo que son las AFP, porque algunas empresas no pagaban las AFPs a los trabajadores. Es que no es un concepto remunerativo porque no es de libre disposición, ¿no? No es de libre disposición, o mejor dicho, es de libre disposición, pero a futuro, y sobre todo que el trabajador no puede disponer de eso. Entonces, las empresas no pagaban las AFPs hasta un mes, 2 meses después. Entonces, este tema de las remuneraciones sí tienen que ser pagadas en el momento, ¿no? Cumplido un plazo razonable. Eso es uno, ¿no es cierto? Dos, el hecho de la liquidación. La liquidación tiene que ser con un máximo de 48 horas, ¿de acuerdo? Máximo. No puede ser 56, 49 horas, es máximo 48 horas. Ahí se basa la segunda falta.
Y por último, el hecho de que, bueno, ha estado en periodo de prueba, efectivamente, no es a partir del 30 de mayo, ¿no? Entiendo. Se le comunicó que ya acababa su periodo de prueba, que no iba a continuar con la relación laboral, pero sin embargo, no le han pagado la remuneración, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver una de dos cosas. Uno, aquí estamos 6, ¿no? Ya es un poquito tarde, pero es una de dos cosas. Uno, o ibas a la empresa y decías, yo ya pasé el periodo de prueba, y quiero trabajar, te van a decir que no, no lo sé. O dos, vas a la SUNAFIL y dices que efectivamente no te están pagando tus beneficios sociales, ¿no? Tu asignación familiar y tu liquidación, ¿de acuerdo? Yo me iría más por el segundo caso, ¿no? Vas a la SUNAFIL y dices, no me han pagado mis beneficios sociales, no me han pagado mi liquidación, han pasado más de 48 horas, y es más, para presionar, y eso es una estrategia de presión, me han dicho que no he pasado el periodo de prueba, pero no me han indicado por qué es que no he pasado el periodo de prueba. Porque no solamente, cuando uno habla de periodo de prueba, no es simplemente un espacio en donde yo pueda simplemente retener o dejar de pagar algo o una protección al despido, o suspensión de protección al despido. El periodo de prueba, efectivamente es eso, es un periodo de prueba. Yo tengo como empresa que demostrar, si es que cabe el caso, por qué es que yo considero que no has alcanzado, no has tenido el desempeño como para superar el periodo de prueba. Entonces, cuando el inspector de la SUNAFIL va a decir, mira, dos cosas. Ha sido un despido arbitrario porque no has demostrado de que efectivamente la persona ha tenido un poco bajo rendimiento y, o te vas por el caso del lado de que no ha tenido, no le han pagado sus beneficios sociales. Puedes ir por cualquiera de los dos lados, ¿no? Puedes ir por cualquiera de los dos lados. Vas a la zona fila y dices, o me han despedido arbitrariamente porque yo sí he tenido buen desempeño, o no me han pagado mis beneficios sociales luego de terminada la relación laboral, que es mi liquidación, ¿no? Y no me han pagado asignación familiar. Puedes irte por cualquiera de los dos lados. Créame que en los dos lados va a tener una sanción la empresa. ¿Por qué lo hace la empresa? Bueno, es una mala práctica, puede ser en fin, N cosas, pero el punto es que hay una falta ahí. Hay una falta en la legalidad, la normativa, y tienes que efectivamente, puedes actuar, ¿no? Y le dije, la SUNAFIL no te va a dar ni un sol. La SUNAFIL va a estar encantada de ir y multar. Eso tenlo por seguro. Gracias, profesor. A ver, Maciel, una cosa respecto a los bonos, si te dan mensuales, ¿eso se contabiliza para la liquidación de un trabajador? Efectivamente sí, porque siempre que hay un bono se contabiliza. Eso lo vamos a ver en planillas, Maciel, no te preocupes. Vamos a hablar en planilla comercial en la subsiguiente clase, cuáles son los conceptos remunerativos y cuáles vamos a poder hacer los cálculos para el tema de liquidación. Ahí vamos a ver unos casitos. Muy bien, entonces hemos terminado el tema de beneficios sociales, la tercera clase. La siguiente clase va a ser cálculo de renta y quinta. Esta clase va a ser corta, ¿ya? Porque el cálculo de renta y quinta es súper sencillo, vamos a tener un par de casitos, bastante sencillo de comprender y bastante sencillo en la práctica. Y vamos a empezar, de hecho, planilla comercial en la cuarta clase, ¿ya? Para poder, porque planilla comercial sí es un poquito extenso porque tiene varios casos. Y de hecho hay infinidad de casos, pero vamos a ver los más relevantes. Vamos a robarle un poquito de la cuarta clase lo que es planilla comercial, y en la quinta clase sí de plano nos vamos a lo que es planilla comercial. Bien, entonces hoy día hemos visto beneficios sociales, y está con su checkcito, y doy pase a ITEC para que pueda darles algunos anuncios, me parece que tienen unos beneficios o algo por el estilo.